Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos este jueves 3 de marzo. Iniciamos un nuevo capítulo en primero de Samuel, capítulo 21, e iniciamos también una nueva serie de devocionales porque ahora estarán basados en una etapa de la vida de David, pues digamos su momento oscuro, su etapa de declive o pues no sé, una especie de transición en la que desde mi punto de vista estuvo haciendo cosas no agradables a Dios. Se desesperó de que no llegaba a ser el rey y Saúl seguía al poder y queriendo matarlo y esas cosas, y creo que esto le afectó severamente y se portó mal, hizo algunas cosas equivocadas. Por eso voy a llamar a esta serie de devocionales Lo bueno y lo malo del liderazgo, porque analizaremos algunas cosas buenas que hizo, pero algunas cosas malas e incluso algunas pésimas que realizó, y que no son enseñanza, las buenas para repetirlas, las malas para no hacerlas jamás. Vamos a orar. Señor Santo, bendice a nuestro corazón, nuestra mente, por favor, y ayúdanos a cumplir nuestro ministerio en el que cada uno de nosotros nos desarrollamos. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es primero de Samuel capítulo 21, versículos 1 al 7 solamente, porque iremos muy lentamente, paso a paso, estudiando estas enseñanzas. Primero de Samuel 21, del 1 al 7, dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote, y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Este es el pasaje, hermanos. Insisto, hay mucho más que decir, porque hay todo una carrera hacia pues, a cosas no muy gratas delante de Dios que llegó a hacer David, como unirse a los enemigos, como fingirse loco, cosas así desagradables, vergonzosas incluso. Creo que es comprensible, está siendo perseguido, y dice: ¿a qué horas Dios me bendice? ¿A qué horas se muere Saúl? ¿O a qué horas pasa algo que Dios lo haga entender en su corazón algo? Y David estaba un poco desesperado y prefirió hacer esto. Creo que se equivocó, pero a pesar de eso Dios lo usó después en su restauración. ¿Pero qué nos enseña? Recuerden lo bueno y lo malo del liderazgo, y la primera cosa que quiero decir es buena. Es bueno buscar a Dios. Es bueno buscar a Dios. Qué interesante que va a una ciudad sacerdotal. Es posible que estaba ahí el tabernáculo de Dios, y había un sacerdote ahí, parece que es un nieto de Elí, que se llama Ahimelech, ¿se llama, verdad? El sacerdote, sí, Ahimelech, y resulta que va con él, y bueno, es bueno buscar a Dios, es bueno ir al templo, es bueno buscar consuelo, auxilio, desahogarse con los líderes espirituales, es bueno ir y estar en contacto con las cosas santas. Así es que esta primera cosa que hizo David estuvo bien. Es bueno buscar a Dios. Cuando usted y yo estamos en tribulación, o cuando estamos en indecisión, o cuando estamos desesperanzados, pues hay que ir al templo, escuchar la palabra del Señor, hay que hablar con el pastor, no solamente en el templo, sino en cualquier lugar que podamos, en una cita pastoral, buscar atención. David busca en el sacerdote, y parece que era el líder o el sumo sacerdote de ese momento, y busca pues en lugar santo. Y eso fue bueno. Pero las dos cosas siguientes que quiero decir no son tan buenas. Es malo mentir. Una mentirototota. ¿Qué haces aquí? Se espantó Ahimelech.
¿qué haces aquí? Sabía que David era un siervo del rey, sabía que había hecho grandes cosas. De hecho, ahí tenía él la espada de Goliat. Más adelante lo veremos mañana. David la recibe de manos de este Ahimelech. Es que era conocido y era famoso, pero había tal vez ya una idea de que el rey no lo quería. Y entonces, ¿qué haces aquí tú solo? Y entonces David cuenta una mentirotota: vengo en un trabajo que me encargó el rey, y me encargó que viniera aquí, me encargó que me encontraría con los siervos de él y no sé qué. Y parece que hay una compañía de David. Cuando dice solo, se refiere a que no venía con su gran ejército, sino con un grupo más reducido de personas, posiblemente. Pero David se avienta todo un choro, como dicen los jóvenes, todo un cuento, que déjenme decirles que finalmente vino a ser pues algo muy grave, porque causó la muerte. De hecho, se lo voy a decir en la tercera enseñanza. Pero por lo pronto déjenme decirles, es malo mentir, porque incluye, cuando alguien miente, está lo que está bajo la superficie, lo que está abajo en el corazón, es que ha dejado de confiar, que ha dejado de esperar en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Y cuando alguien miente de esta manera o de cualquier manera, se inicia un proceso de declive. Así es que es bueno buscar a Dios, pero es malo mentir, porque es dejar de confiar en Dios, es dejar de esperar en Dios y es iniciar un proceso de declive. Tercera enseñanza: es pésimo poner en riesgo la vida de otros. Es pésimo poner en riesgo la vida de otros. Mire cómo dice el versículo 7: y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Por eso nos lo cuenta el escritor sagrado, porque quiere que sepamos la trama tremenda que está pasando, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y miren nomás otras cosas que dice de este mentado Doeg Edomita. En 1 Samuel, pero ahora 22, versículo 9, dice así: entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Este Doeg, finalmente, ya estando con Saúl, le dice a Saúl lo que está pasando. No termina aquí la cosa. Mire lo que dice 1 Samuel 22, 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y todo comenzó con una mentirita santa de David. Porque Ahimelech, creyendo que David viene de parte de Saúl, pues lo atiende y le da los panes de la proposición. Pero resulta que esto resultó en su propia muerte. Fue engañado Ahimelech, pero a Saúl le importaba un comino eso. Mire incluso que David mismo reconoce su error. En 1 Samuel 22, dice así: y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Y sigue hablando. David finalmente escoge como el sumo sacerdote a este tal Abiatar, pero ya había causado la muerte de aquellos, ¿qué? ¿Cuánto fueron? 85, ¿verdad? Dice que fueron 85 varones que vestían efod de lino. Por eso, queridos hermanos, es bueno buscar a Dios en el templo, con los líderes espirituales, con las cosas santas. 2, es malo mentir, incluye dejar de confiar, incluye dejar de esperar en Dios, incluye iniciar un proceso de declive. Y tercera enseñanza: es pésimo poner en riesgo la vida de otros. Y en este caso David hizo esta cosa buena, pero hizo dos cosas malas. Insisto, nos servirán a usted y a mí para hacer lo bueno y para no hacer lo malo. ¿De acuerdo? Estas son las enseñanzas que les quiero dejar, hermanos, aquí. Espero que sean útiles para su vida, su ministerio de liderazgo. Oremos. Padre Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Fortalécenos, por favor, Señor, y danos la posibilidad de vivir conforme a tu voluntad. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego.